¿Qué pasa cuando dos personas que fueron inseparables se reencuentran después de años? La respuesta está en un abrazo, en miradas que se dicen más que 1000 palabras. Esto fue lo que ocurrió en Uruguay, cuando Shakira, alistándose para su gira, recibió una visita inesperada. Alejandro Sanz, ese hombre que marcó una de las etapas más brillantes de su carrera. Lo curioso no fue el reencuentro, sino como un capítulo no cerrado, uno que todavía seguía abierto en el corazón de alguien, parecía estar por desbordarse. Porque mientras Shakira podía reír, había otro en la sombra, Antonio de la Rúa, quien no había logrado dejar ir esa historia de amor y éxito. La colombiana parecía haber sanado, pero no todos en el entorno estaban igual de tranquilos. En esos días, Shakira se había instalado en una mansión privada en las afueras de Montevideo. La propiedad era tan discreta como imponente, rodeada de jardines y con vistas panorámicas al Río de la Plata. El escenario ideal para concentrarse antes de los conciertos. Pero lo que no estaba en el guión era la llegada sorpresiva de Alejandro Sanz. La noticia llegó un sábado por la tarde, cuando Shakira, después de un largo día de ensayos y preparativos, revisaba los últimos detalles de una canción que pensaba incluir en su setlist. De repente, un coche oscuro se detuvo frente a la mansión. Nadie sabía quién era, pero un guardaespaldas reconoció al visitante al instante. Era Alejandro. Recién llegado de Madrid, con su típica calma, pero con los ojos que delataban la cantidad de historias que traía consigo. Venía acompañado de su representante, y por supuesto, de su guitarra. «Dígale a Saki que solo quiero saludarla», habría dicho, sonriendo. La noticia corrió rápido. Shakira, según cuentan, se quedó en silencio unos segundos, como procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, soltó una risa nerviosa y dijo, «Déjenlo pasar». Nadie pudo negar que algo especial se estaba gestando. Ya pasaban casi 8 años desde que se vieron por última vez. Ni en premios, ni en eventos, ni en redes sociales. Su última conversación había sido durante la pandemia, cuando él la llamó para saber de la salud de su padre. Desde entonces, el silencio. Alejandro entró a la mansión con paso lento, casi ceremonial. Shakira, vestida de blanco y descalza, como en sus momentos más introspectivos, lo esperaba en el salón principal. Cuando se vieron, no hubo palabras, solo un abrazo largo, como esos que borran el paso del tiempo. «Tanto tiempo, Ale», le dijo Shakira. «Demasiado», respondió él. La tensión se sentía en el aire. Los miembros del equipo no sabían si seguir trabajando o salir de la habitación para no ser testigos de ese reencuentro tan íntimo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la presencia de otra persona. A unos metros, en la terraza trasera de la mansión, Antonio de la Rúa estaba allí. Había llegado esa misma mañana desde Buenos Aires, aparentemente para una comida familiar con la gente cercana a Shakira. Su presencia no causó sospechas, ya que seguía manteniendo contacto con la familia Mearak, especialmente con Tonino, el hermano de la cantante. Pero todo cambió cuando la puerta del salón se abrió y Alejandro cruzó el umbral. La tensión fue inmediata. Antonio, al ver a su ex, se levantó de la mesa sin decir palabra. Caminó hacia el jardín y se quedó allí, mirando al horizonte. Un testigo afirmó que sostenía su vaso con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo. Cuando Tonino se acercó para preguntarle si todo estaba bien, Antonio respondió con un seco, «Necesito aire» y desapareció. Poco después, un coche lo sacó de la propiedad y nadie lo vio de nuevo ese día. Los que estaban cerca comentaron que la incomodidad de Antonio era evidente. No hubo gritos ni peleas, pero el gesto de Antonio lo decía todo. A pesar de que su relación con Shakira terminó hace más de 10 años, todavía había heridas abiertas. Y Alejandro Sanz, sin duda, había sido un personaje clave en esa historia. Durante la relación de Shakira y Antonio, el nombre de Alejandro Sanz siempre estuvo presente. Su colaboración en La Tortura fue el centro de los rumores. La química entre ellos era innegable, y no solo los fans, sino también los medios de comunicación, no pudieron evitar notarlo. A pesar de que Antonio era el manager de Shakira en ese entonces y trataba de ocultar cualquier tipo de celo, en el círculo cercano todos sabían que la relación con Sanz despertaba inseguridades. Mientras tanto, Shakira y Alejandro compartían algo mucho más allá de la música. No necesitaban palabras para entenderse, todo fluía entre ellos, desde la primera nota hasta el último acorde. Y cuando Antonio vio a Alejandro entrar en esa casa en Uruguay, el pasado se le vino encima como un tsunami. No solo los recuerdos de su relación con Shakira, sino esos años compartidos, los viajes, los proyectos, la confianza rota. En ese instante, Antonio entendió que los sentimientos que pensaba tener enterrados seguían ahí, intactos,
esperando cualquier excusa para salir a la superficie. Mientras tanto, Shakira y Alejandro se sentaron juntos, charlando como si el tiempo no hubiera pasado. Ambos se miraban, sonriendo, compartiendo recuerdos y risas. «Te ves igual», le dijo él. «Y tú más tranquilo, por fin», respondió ella. Fue un momento de intimidad, como si el mundo exterior no existiera. Luego se sentaron al piano y comenzaron a improvisar. Nadie lo grabó, pero quienes estaban ahí aseguran que fue un instante mágico, una mezcla de nostalgia y alegría. Shakira le contó a Alejandro sobre sus hijos, su gira, cómo había recuperado esa pasión por la música. Alejandro la miraba con una mezcla de ternura y melancolía. En un momento, le dijo: «Cada vez que canto Looking for Paradise, me acuerdo de ti». «¿Por qué?», le preguntó Shakira. «Porque tú fuiste mi paraíso por un tiempo, aunque no lo supieras». El silencio que siguió fue tan profundo que uno de los asistentes tuvo que carraspear para romper la tensión. Pero la frase de Alejandro se quedó flotando en el aire. Y lo que nadie sabía era que mientras todo esto ocurría dentro de la mansión, afuera, Antonio estaba lidiando con una tormenta interna, observando el horizonte como quien busca respuestas que nunca llegan. Esa noche, las noticias del reencuentro entre Shakira y Alejandro Sanz corrieron como pólvora en Montevideo. Los medios locales no tardaron en ponerlo en sus portadas, y rápidamente la situación se convirtió en tema de conversación. Varios informaron que la pareja de músicos había sido vista en una cena privada en la mansión, aunque el equipo de Shakira se mantuvo hermético y no confirmaba ni desmentía los detalles. Lo único cierto era que ambos pasaron la noche juntos en la mansión, hasta bien entrada la madrugada, mientras Antonio de la Rúa, por su parte, seguía sin aparecer. A la mañana siguiente, el coche de Antonio fue visto saliendo temprano, rumbo a Buenos Aires. Fuentes cercanas a la cantante, consultadas por medios argentinos, confirmaron que la salida de Antonio no había sido planeada, y que, aunque no hubo confrontaciones ni escenas, su malestar había sido evidente. Según algunas versiones, el reencuentro entre Shakira y Alejandro tocó fibras que Antonio pensaba haber superado. Un colaborador cercano al entorno de la cantante dijo: «Lo de ellos fue muy fuerte, más de lo que se supo públicamente». La relación de Shakira y Antonio fue una de esas historias que dejó cicatrices, y sin importar los años que habían pasado, la presencia de Alejandro Sanz, ese hombre que siempre fue su punto débil, volvió a removerlo. La realidad es que, a lo largo de los años, Antonio nunca pudo quitarse de la cabeza la idea de que Alejandro siempre estuvo en la vida de Shakira de una forma que él no lograba entender. Durante su relación, Alejandro Sanz fue un tema recurrente en sus conversaciones. Su colaboración en La Tortura hizo que la química entre ellos fuera aún más evidente. Aunque Antonio, como su manager y pareja, intentaba desmentir cualquier rumor y mantener una fachada de normalidad, había algo en el aire, algo que todos percibían, pero pocos se atrevían a señalar. A pesar de los esfuerzos de Antonio por ocultar sus inseguridades, la conexión entre Shakira y Alejandro fue demasiado fuerte, demasiado evidente. Se decía que cuando estaban en el estudio grabando La Tortura, pasaban horas discutiendo cada palabra, cada nota, y que esos intercambios creativos se transformaban en algo más que una simple colaboración artística. Entre risas, silencios y miradas cómplices, las letras de su álbum Fijación Oral nacieron, pero nunca se admitió públicamente que su relación había ido más allá de una simple amistad. Y mientras tanto, Antonio estaba en medio de todo, siendo testigo de esa conexión profunda, pero sin poder hacer nada al respecto. Para él, Alejandro siempre representó algo más que un compañero de trabajo. Fue un rival silencioso, el hombre que podía entender a Shakira de maneras que él no podía. Y así, en el reencuentro en Montevideo, los recuerdos de esa época emergieron como fantasmas del pasado. La presencia de Alejandro revivió algo dentro de Antonio que pensaba que había dejado atrás. En ese momento, Antonio comprendió que los sentimientos que creía enterrados seguían vivos, esperando cualquier chispa para despertar. A pesar de su actitud serena, estaba claro que este encuentro con Alejandro le trajo a la mente una serie de recuerdos difíciles de procesar. Mientras tanto, Shakira y Alejandro seguían su conversación, como si el tiempo no hubiera pasado, con una naturalidad que dejaba ver lo que había existido entre ellos. «Sabes que cada vez que canto Looking for Paradise me acuerdo de ti», le dijo Alejandro a Shakira mientras conversaban en la mansión. Ella lo miró, sorprendida pero con una sonrisa en el rostro. «¿Por qué?», le preguntó, curiosa. «Porque tú fuiste mi paraíso por un tiempo, aunque no lo supieras». La respuesta fue directa, como un golpe suave, pero suficiente para dejar una huella en el ambiente. Hubo un largo silencio, uno de esos momentos que no necesitan palabras, pero que lo dicen todo. Fue tan intenso que uno de los asistentes se atrevió a romper la tensión con un carraspeo.
Fue el momento exacto para que ambos cambiaran de tema, pero la frase de Alejandro quedó flotando en el aire, como una promesa no dicha. Mientras Shakira y Alejandro compartían ese momento tan genuino, de esos que uno sabe que no se repiten fácilmente, Antonio se encontraba en el jardín, luchando con la multitud de emociones que afloraban. Ya no podía ignorar lo que sentía. El pasado había vuelto a golpearlo, y aunque intentaba mantenerse estoico, algo dentro de él se estaba rompiendo. Según los que estaban cerca, Antonio parecía más bien un hombre que había llegado a ese lugar para poner fin a algo que llevaba años dentro de sí mismo. La salida de la mansión, minutos después, fue en silencio. Nadie le vio hablar con Shakira. Se fue, simplemente, sin mirar atrás, con el rostro marcado por una mezcla de dolor y resignación. Al día siguiente, la prensa uruguaya comenzó a difundir detalles sobre el segundo encuentro entre Shakira y Alejandro, esta vez en un tono mucho más privado, más melancólico. Fuentes cercanas a la cantante afirmaron que el reencuentro no fue casual. De hecho, Shakira había estado planeando la visita semanas antes, cuando supo que Alejandro estaría en Montevideo trabajando en su nuevo disco. Nadie sospechaba que ese encuentro también tendría un componente emocional, un cierre de ciclo que Shakira sentía pendiente tanto con él como con Antonio. Era el momento de sanar viejas heridas, de entender, de hablar sin tapujos. Todo ello mientras el destino los ponía a los tres en el mismo espacio, sin que nadie pudiera prever cómo se resolvería el enredo emocional. Sin embargo, lo más revelador de todo es que la visita de Alejandro no fue simplemente un acto de nostalgia o una amistad reavivada. Según varias fuentes cercanas a la cantante, Shakira necesitaba cerrar algo, pero no solo con Alejandro, también con Antonio. Son dos hombres de dos épocas diferentes, comentó un allegado a Shakira. Pero todos tienen algo en común, Shakira. Y al final, fue este reencuentro el que terminó abriendo puertas al cierre de un capítulo largo y doloroso en su vida. Un capítulo donde, tal vez, las canciones se convirtieron en las únicas verdaderas confesiones. Mientras Shakira continuaba su día, ensayando para la gira, Antonio cruzaba el Río de la Plata rumbo a Buenos Aires. En el ferry, algunos testigos aseguraron haberlo visto mirando al agua, pensativo, con los auriculares puestos y un aire de melancolía. Una pasajera comentó que incluso le vio una lágrima en el rostro, como si intentara procesar todo lo ocurrido. Por supuesto, nadie sabía con certeza si era nostalgia o impotencia, pero la imagen de Antonio, solo y distante, dejó claro que, por dentro, estaba luchando con algo mucho más grande que una simple despedida. Mientras tanto, en Montevideo, Shakira parecía más centrada que nunca en su trabajo. La presencia de Alejandro había removido recuerdos, emociones, pero también la había impulsado a seguir adelante con fuerza renovada. La artista pasó las horas siguientes sumergida en sus ensayos, concentrándose en la música que había estado preparando para la gira. Sin embargo, era evidente que algo en su actitud había cambiado. Su energía era diferente. Tiene la cabeza en otro lugar, dijeron algunos de los bailarines. A pesar de que su mente seguía ocupada con lo ocurrido, Shakira se mantenía firme, dando lo mejor de sí misma. La calma que seguía al tumulto de esa noche en Montevideo no duró mucho. Mientras los medios continuaban analizando cada detalle del reencuentro entre Shakira y Alejandro Sanz, una nueva sorpresa estaba por llegar. Algunos días después, los rumores comenzaron a tomar forma. Fuentes cercanas a la cantante aseguraron que Alejandro había regresado a la mansión en la madrugada, en una segunda visita, acompañado de su guitarra y un pequeño equipo de sonido. Aunque nadie en el entorno confirmó oficialmente el hecho, los vecinos de la mansión no tardaron en compartir lo que escucharon: música. Música que, según varios, provenía de los jardines y se extendió hasta entrada la madrugada. Shakira, dicen, estaba en casa esa noche, y los pocos que estaban presentes aseguran que escucharon su voz, suave, pero firme. Nadie sabía qué tipo de conversación o qué tipo de reunión podría haber sucedido entre ambos, pero lo que estaba claro es que algo importante estaba ocurriendo. A lo lejos, se oían fragmentos de lo que parecía ser una canción familiar. Era la voz de Alejandro, cantando la letra de "No importa que el sol no salga si tú estás aquí". Esos acordes parecían la metáfora perfecta de un amor no resuelto, de un ciclo que no se cerraba, de algo que aún estaba pendiente entre ellos, aunque el tiempo hubiera pasado. Esa segunda visita no solo fue música en la noche de Montevideo. También fue el detonante que terminó de alterar a Antonio de la Rúa. Se cuenta que, al enterarse de lo sucedido, su reacción no se hizo esperar. Un conocido le envió un mensaje sobre la llegada de Alejandro, y Antonio, según testigos, no pudo ocultar su sorpresa. "No puede ser", habría dicho al enterarse de que Alejandro había regresado. Muchos aseguran que, a partir de ese momento,
Antonio se mantuvo completamente al margen, sin responder a llamadas, sin dar declaraciones, aislado de todo. Algunos incluso aseguran que su único plan era regresar a Punta del Este, para hablar cara a cara con Shakira. Sin embargo, otros creen que, al final, ya entendió que había historias que no debían repetirse, y que la única salida era dejar que el tiempo se encargara de borrar lo que quedaba. Pero el enigma que todos se planteaban seguía siendo el mismo: ¿qué sentía realmente Shakira? ¿Era todo una amistad reavivada entre ella y Alejandro? ¿O había algo más profundo que solo ellos conocían? Nadie tenía la respuesta, y lo cierto es que Shakira, fiel a su estilo, no se apresuró a darla. Guardó silencio, porque cuando Shakira calla, es cuando más habla. Era evidente que algo había cambiado en ella después de esos encuentros, pero aún quedaba mucho por descubrir. Mientras tanto, la situación no solo se mantenía en la intimidad de los reencuentros, sino que saltaba al ojo público. Los fans, como siempre, no tardaron en intervenir, dejando claro que la situación les había dejado con la boca abierta. En Twitter, las teorías sobre el regreso de Shakira a sus raíces musicales, sobre su reencuentro con Alejandro y sobre el impacto que esto tendría en su carrera comenzaron a circular. Algunos pedían a gritos una nueva colaboración entre Shakira y Alejandro, como si la magia de la tortura se pudiera repetir, como si los ecos de su antigua conexión fueran capaces de salir nuevamente del estudio. Otros, sin embargo, pedían una explicación sobre la evidente tensión que había existido entre Antonio y la cantante en los últimos días. Pero la estrella colombiana, como siempre, había decidido mantener la calma. Al día siguiente, la prensa internacional se encargó de hacer su trabajo, desmenuzando cada parte del encuentro. Pero lo que pocos sabían era que Shakira no había dejado de pensar en lo ocurrido. El reencuentro no fue solo un momento nostálgico ni una mera charla entre viejos amigos. Según fuentes cercanas, Shakira había planeado la visita de Alejandro con antelación, cuando se enteró de que él estaría en Montevideo. Había algo que ella sentía que necesitaba cerrar, algo que había estado pendiente durante mucho tiempo. El encuentro no fue una simple coincidencia, fue un paso necesario en su proceso de sanación personal. Lo que pasó con Alejandro no solo tiene que ver con música, explicó un miembro de su entorno. Shakira necesitaba hablar con él, entender algunas cosas, cerrar algunos ciclos. Necesitaba saber que el pasado estaba allí, pero ya no la dominaba. Era como si de alguna manera, Shakira tuviera que hacer las paces con esa etapa de su vida, entender lo que había sido, pero seguir adelante. Su conexión con Alejandro representaba una época en la que todo parecía más simple, más libre, más auténtico. Y al mismo tiempo, había algo en Antonio que Shakira no podía dejar atrás. Una historia que, a pesar de todo lo vivido, seguía siendo parte de ella. Por otro lado, la presencia de Antonio en Buenos Aires también empezó a generar ruido. Fuentes cercanas a él aseguraron que su viaje de regreso a la capital argentina estuvo marcado por un silencio profundo. Según un testigo, Antonio fue visto en el ferry cruzando el Río de la Plata, con los auriculares puestos, mirando el agua, casi como si estuviera tratando de encontrar respuestas a preguntas que nunca habían sido resueltas. A pesar de su aparente serenidad, algunos aseguran que no pudo evitar derramar una lágrima, una expresión de dolor, de tristeza o de desilusión. Nadie lo sabe con certeza, pero ese pequeño gesto dejó claro que las emociones, a pesar de su fachada controlada, seguían presentes en su interior. Esa misma noche, mientras en Montevideo el equipo de Shakira continuaba ensayando, la noticia del segundo encuentro entre la cantante y Alejandro Sanz siguió generando titulares. Pero lo más impactante fue la reacción que se produjo al día siguiente, cuando Shakira compartió una publicación en sus redes sociales. En la imagen, se la veía de espaldas, mirando el mar, con el texto: "Algunas mareas regresan solo para recordarte lo que fuiste capaz de amar". La publicación rápidamente se hizo viral, y aunque no se mencionaba a nadie en específico, los fans comenzaron a especular: ¿era un mensaje para Antonio? ¿Era una referencia a Alejandro? O tal vez, simplemente, ¿era un recordatorio de que el pasado siempre vuelve a tocar la puerta? Y es que, aunque Shakira no lo dijera abiertamente, lo cierto es que el pasado había regresado con fuerza. Las mareas, en su sentido más literal y metafórico, habían tocado la puerta de la cantante, trayendo consigo recuerdos, emociones y una carga de nostalgia que ya no se podía ignorar. La pregunta que flotaba en el aire era simple: ¿cómo seguir adelante cuando el pasado no deja de regresar? En medio de todo este torbellino emocional, el silencio de Antonio seguía siendo el más elocuente de todos. No hubo declaraciones, no hubo explicaciones públicas, solo un profundo silencio que dejó entrever lo que realmente estaba pasando por su mente. Nadie sabía si alguna vez volvería a intentar hablar con Shakira, pero algo estaba claro:
Esta vez, la historia entre ellos parecía haber llegado a su fin. Al menos, así lo dejaban entrever las redes sociales, que parecían sugerir que, por fin, Antonio había aprendido a soltar. Sin embargo, eso no significaba que la herida estuviera completamente cerrada, ni mucho menos. Las emociones no se desvanecen con facilidad, y aunque el amor se transforme en otra cosa, siempre deja una marca. El aire en la mansión de Shakira se sentía diferente después de aquellos intensos días de reencuentros, palabras no dichas y sentimientos a flor de piel. Los ensayos para la gira continuaron, pero era imposible ignorar el hecho de que la situación había dejado huellas en todos los que estuvieron cerca. Algunos miembros del equipo notaron que Shakira ya no estaba tan centrada en la rutina de trabajo como antes. En varias ocasiones, durante las pruebas de sonido, la cantante parecía distraída, pensativa, casi como si su mente estuviera más allá de la música, en algún rincón del pasado que había vuelto a abrirse sin previo aviso. Un bailarín comentó que durante una de las sesiones, Shakira parecía estar desconectada. Se la veía distinta, dijo el bailarín en una entrevista. Más seria, más pensativa. Hasta nos pidió cantar No, la canción que compuso junto a Cerati. La entonó con una intensidad que nunca habíamos visto. Era como si esa canción le hubiera dado un aire nuevo, como si estuviera conectando con una parte de ella que había quedado dormida. La letra de esa canción, profunda y cargada de nostalgia, parecía reflejar precisamente lo que vivía Shakira en ese momento, un paso hacia adelante, pero con una mirada atrás. Poco después, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Alejandro. Gracias por dejarme entrar de nuevo en tu mundo, decía el texto. La respuesta de Shakira fue breve, pero cargada de un significado que solo ellos comprendían. Siempre estuviste, aunque no lo supieras. Nadie más vio esa conversación, pero el tono era claro. Entre Shakira y Alejandro, había algo que trascendía lo profesional. No era solo la química que compartieron años atrás, ni la música que los unía. Había una conexión más profunda, una amistad que sobrepasaba el tiempo, las distancias y las relaciones pasadas. Mientras tanto, en Buenos Aires, Antonio seguía en silencio. Después del incidente en la mansión de Shakira, no hizo ninguna declaración pública, y su vida continuó lejos de los focos. Aunque la prensa argentina intentó contactarlo, él se mantuvo hermético. Su asistente respondió que no había nada que decir, pero en su entorno cercano sabían que la situación había sido un golpe fuerte para él. Las emociones que Antonio había tratado de mantener bajo control durante tanto tiempo, especialmente las relacionadas con Shakira, se habían desbordado. Aquella tarde, en Montevideo, al cruzarse con Alejandro, se dieron cuenta de que las heridas del pasado seguían abiertas. Uno de los amigos cercanos de Antonio confesó que, a pesar de todo, él todavía tenía sentimientos por Shakira. Antonio sigue queriendo a Shakira, dijo su amigo. No como antes, pero le cuesta verla con otro hombre, aunque sea solo un amigo. Y, sobre todo, le duele verla con Alejandro, porque él siempre fue su punto débil. El drama estaba servido, no solo entre ellos, sino en el público. 3 nombres, un mismo escenario, y una historia que se repetía pero con nuevos matices. Y es que, a pesar de los años que habían pasado desde que Shakira y Antonio terminaron, algo de su historia seguía siendo tangible, como si no se hubiera terminado de cerrar por completo. Mientras todo esto ocurría, las redes sociales explotaban con especulaciones. Los fans se dividieron entre aquellos que defendían a Antonio, recordando los momentos que vivieron juntos, y los que celebraban la relación de Shakira con Alejandro, pidiendo incluso que grabaran una nueva canción. Las opiniones estaban divididas, pero lo que todos coincidían era en una cosa: el reencuentro entre Shakira y Alejandro había dejado una huella en todos, especialmente en Antonio. Shakira, por su parte, optó por no hablar públicamente sobre lo sucedido. Sabía que el pasado nunca desaparece por completo, pero que es posible encontrar una manera de vivir con él. En una breve entrevista con una cadena de televisión uruguaya, Shakira compartió una reflexión que resumía todo lo que había vivido en esos días. El pasado no se borra, se aprende a bailar con él. Esa frase, aparentemente sencilla, estaba llena de carga emocional. Shakira entendió, a lo largo de su carrera, que las heridas no se sanan solo con el tiempo, sino con la capacidad de seguir adelante, sin olvidar, pero aprendiendo a integrar todo lo vivido. Y mientras tanto, Alejandro también mantenía su distancia. Regresó a España, donde se sumergió en la producción de su nuevo disco, pero el eco de lo ocurrido en Montevideo no se apagaba tan fácilmente. En una entrevista en la que se le preguntó sobre su encuentro con Shakira, respondió con una sonrisa: «Hay amistades que no necesitan explicación, solo melodía». Las palabras de Alejandro,
con esa dosis de misterio y cariño, dejaron claro que, aunque las circunstancias de su encuentro no eran las más convencionales, había algo que los unía de manera profunda. Por su parte, Shakira continuaba con los preparativos para su gira. A medida que se acercaba el inicio de sus conciertos, sentía como la energía había cambiado en ella. La conexión con Alejandro le había permitido reavivar una parte de sí misma que quizás había quedado perdida entre las giras, los titulares y las polémicas. La mujer que en su día escribió La tortura y fijación oral, esa misma mujer apasionada por la música y por la vida, había vuelto a salir a la superficie. En sus ensayos, sus colaboradores notaron que algo había cambiado. Se sentía más ligera, más centrada, más conectada con la esencia que había tenido antes de todas las turbulencias de su vida personal. Cuando finalmente llegó el día de su primer concierto en Uruguay, la emoción era palpable. Shakira apareció en el escenario, como siempre, llena de energía y de emoción. La multitud estalló en aplausos cuando comenzó a cantar La tortura. Pero lo que más sorprendió a todos fue la frase improvisada que añadió al final de la canción: "El amor no se olvida, se transforma". Las palabras resonaron en el aire como un eco de todo lo que había sucedido en esos días, y el público entendió que esas palabras no solo hablaban del amor en general, sino de su propio proceso de sanación. Esa noche, en la primera fila, estaba Alejandro Sanz. Aunque no subió al escenario, no hizo ningún gesto, solo aplaudió de pie, como todos los demás. Pero en ese segundo, cuando sus miradas se cruzaron, algo se completó. Era como si la historia entre ambos, aunque nunca se hubiese terminado, finalmente se hubiera cerrado de la manera correcta. El público, que no sabía lo que había ocurrido entre ellos, comprendió de inmediato que ese gesto, esa mirada, ese aplauso, marcaba el fin de un capítulo y quizás el comienzo de otro. Esa misma noche, cuando las luces se apagaron y Shakira dejó el escenario, se quedó unos segundos mirando al público. Era una sonrisa mezcla de alivio y emoción, una sonrisa de quien ha aprendido a hacer las paces con su pasado y está lista para continuar su camino. Esa sonrisa reflejaba más que cualquier palabra lo que había pasado entre ella, Alejandro y Antonio, una historia de amor, de música y de crecimiento personal que, aunque no fuera perfecta, había sido fundamental para su vida. Y mientras los medios y los fans seguían analizando cada detalle, la verdad de lo ocurrido entre ellos, como siempre, quedaba en manos de Shakira. La mujer que, con su música, había aprendido a transformar el dolor en arte y a vivir con el pasado sin dejar que lo definiera. La misma mujer que, ante el público, seguía siendo una fuerza imparable, capaz de transformar cada emoción, cada sentimiento, en una canción que tocara el corazón de millones. Mientras el eco de la gira se extendía, y los titulares sobre el reencuentro entre Shakira y Alejandro seguían dominando las portadas, las preguntas comenzaban a tomar una nueva forma. ¿Qué quedaba por decir después de ese emotivo intercambio entre los tres protagonistas de esta historia tan compleja? Aunque los medios seguían especulando sobre una posible colaboración entre Shakira y Alejandro, el verdadero giro estaba ocurriendo de manera más íntima, en las páginas no contadas de su vida. A pesar del revuelo mediático, la cantante se mantuvo firme en su silencio, como siempre lo ha hecho. En sus redes sociales, donde habitualmente compartía cada paso de su carrera, Shakira había comenzado a mostrar una faceta diferente, más introspectiva, más personal. Los fans, que la seguían con devoción, notaron el cambio. Había algo más profundo en sus publicaciones, como si, de alguna manera, estuviera compartiendo con ellos una parte de sí misma que solo unos pocos podían entender. Días después del primer concierto en Uruguay, Shakira volvió a compartir un mensaje en sus redes. Esta vez, la foto que acompañaba su texto no mostraba su rostro sonriente ni una instantánea de su show. En cambio, la imagen mostraba el horizonte, el mar calmado, y el mensaje decía: "Algunas mareas regresan solo para recordarte lo que fuiste capaz de amar". Los fans no tardaron en interpretarlo como una referencia al reencuentro con Alejandro, a las emociones que habían emergido, y por supuesto, a las huellas que Antonio había dejado en su vida. Las especulaciones aumentaron aún más cuando los medios locales confirmaron que Alejandro Sanz había regresado a la mansión de Shakira en Montevideo. Esta vez, su visita era más discreta, menos llamativa, pero aún así, no pasó desapercibida. Algunos vecinos aseguraron que esa noche, después de la cena, se escuchaba música saliendo de la casa hasta bien entrada la madrugada. Nadie confirmaba ni desmentía los rumores, pero lo que estaba claro es que algo seguía ocurriendo entre ellos. Nadie lo veía, pero todos lo sentían. En ese mismo momento, mientras los periodistas se devanaban los sesos buscando pistas sobre lo que realmente ocurría entre Alejandro y Shakira, Antonio de la Rúa continuaba su camino, manteniéndose distante, alejado del ojo público.
Se decía que él había recibido noticias sobre la segunda visita de Alejandro, y que esta vez, su reacción fue aún más tajante. Un amigo cercano dijo que Antonio habría dicho en voz baja, «No otra vez». Parecía que, aunque intentara mantenerse distante, los fantasmas del pasado seguían acechando en su interior, y más cuando, al parecer, nunca había logrado superar por completo lo que ocurrió entre él y Shakira. Aunque Antonio se había retirado del centro de la escena, y su futuro con Shakira era incierto, la realidad era que él seguía arrastrando el peso de una historia no resuelta. Aquella relación había sido intensa, cargada de complicidad, pero también marcada por las heridas que el tiempo nunca logró cicatrizar. La última vez que Antonio y Shakira se vieron en la mansión de Montevideo, algo cambió entre ellos. La tensión había sido palpable, pero, al mismo tiempo, ambos comprendieron que ya no quedaban más palabras que decir. El ciclo estaba cerrado. Por fin. La noche de aquella cena en la mansión, donde los tres compartieron ese momento tan cargado de historia, fue un símbolo de cierre. Antonio se despidió de Shakira con palabras que sorprendieron a todos. Ojalá algún día puedas perdonarme por no haber sabido entenderte, y ojalá él sí lo haga. Nadie esperaba ese gesto de vulnerabilidad de parte de Antonio. Shakira no dijo nada en respuesta, pero lo abrazó. Un abrazo rápido, casi silencioso, pero cargado de la despedida que no se había dado hacía más de una década. Con el paso de los días, los recuerdos de aquellos momentos, aunque emocionales y llenos de intensidad, comenzaron a desvanecerse. La vida de Shakira, como siempre, siguió adelante. La gira, la música y el amor por sus hijos se convirtieron nuevamente en su enfoque principal. El público, por su parte, continuó siguiendo su carrera con fervor, pero, en el fondo, todos sabían que Shakira había cerrado un capítulo importante de su vida. Las canciones, como siempre, fueron su mejor terapia, su forma de hacerle frente a todo lo que le había tocado vivir. Pero la canción que siguió resonando en su corazón era No me mires como ayer, la melodía que surgió de un dolor compartido, de una transformación personal. Aunque algunos pensaban que la canción era una despedida a Antonio, otros comenzaron a notar que también podría ser un canto a la libertad de ella misma. La mujer que había aprendido, a lo largo de los años, a convertir el sufrimiento en algo hermoso, en una obra de arte. Shakira, como siempre, supo convertir sus heridas en melodías que tocaban a quienes las escuchaban. El episodio con Alejandro, el reencuentro con Antonio y el cierre definitivo del pasado no fueron solo un momento de tensión, sino una oportunidad para transformar todo lo vivido en algo nuevo. Y así, mientras la prensa seguía especulando sobre lo que sucedía detrás de los escenarios, Shakira prefería expresarlo con música. Finalmente, llegó el día del concierto en la ciudad de Buenos Aires, y mientras las luces se apagaban y el público se preparaba para disfrutar de su show, Shakira subió al escenario, radiante, como si nada hubiera pasado. Pero al mirar al público, sabía que este concierto era diferente, era más que un espectáculo. Era un homenaje a su vida, a su música, y a todos los que la habían acompañado en este viaje lleno de luces y sombras. Y cuando la última nota se desvaneció y el telón cayó, Shakira salió del escenario, dejando atrás no solo un espectáculo, sino una historia completa, que ella había convertido en arte, como siempre lo hace. Los medios continuaron analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra de esa noche, pero lo cierto es que el reencuentro con Alejandro y el adiós a Antonio ya habían quedado atrás. Porque en la vida de Shakira, como en su música, siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por cantar. Y mientras todo el mundo buscaba respuestas, ella había encontrado la suya: seguir adelante, sin olvidarse de lo que fue, pero aprendiendo a vivir con ello. Porque, al final, el pasado no se borra, simplemente se transforma, y Shakira, una vez más, había logrado hacerlo con elegancia y música.